Sufrió poliomielitis. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el dolor, pues cuando tenía tan solo 6 años de edad, padeció poliomielitis, una agresiva enfermedad que dejó su pierna derecha prácticamente inutilizada. Debido a su delicado estado de salud, fue sometida a distintas cirugías, pues sus huesos se rompían constantemente. Para ayudar en su rehabilitación, su padre la impulsó a practicar deportes como el boxeo y el fútbol, los cuales no eran nada comunes entre las mujeres de la época. Pero a pesar de los esfuerzos por recuperarse, pasó la mayor parte del tiempo en cama, debido a sus múltiples lesiones. Su infancia fue solitaria, gris y triste, sentimientos que quedaron plasmados en algunas de sus obras. Le practicaron más de 32 operaciones. En 1925, Frida fue víctima de un terrible accidente, pues el autobús en el que viajaba fue literalmente aplastado por un tren. Afortunadamente logró sobrevivir, pero su cuerpo fue completamente atravesado por filosas varillas y barras de metal, lo cual destrozó su columna vertebral, haciéndola entrar en una terrible depresión. Para salvarla y evitar que quedara paralítica por el resto de sus días, los médicos la sometieron a 32 intervenciones quirúrgicas. Desolada, inmóvil y postrada en una cama durante meses, fue como comenzó a interesarse por el arte y gracias a un pintor y amigo de su padre, aprendió a dibujar, para posteriormente liberar su dolor a través de magistrales obras. El arte la salvó de la locura. Era comunista. Luego de su terrible accidente y dolorosa recuperación, Frida empezó a pintar y a visitar los ambientes artísticos y de la política de ideología de izquierda, para después afiliarse al Partido Comunista de México. En ese ambiente socialista y revolucionario fue donde conoció al famoso pintor Diego Rivera. Lo suyo fue amor a primera vista, así que en 1929 decidieron unir sus vidas en matrimonio. Este fue el comienzo de un amor enfermizo, lleno de infidelidades, locura y también mucho arte. Más de 200 obras. Mientras que artistas como Pablo Picasso tienen alrededor de 15,000 obras de arte, la increíble pintora mexicana únicamente hizo 200 cuadros, por lo que no es extraño que algunas de sus obras alcancen precios tan elevados en subastas de arte. De hecho, tal y como reveló el portal Milenio Noticias, su pintura titulada Dos desnudos en el bosque rompió récord como la obra de arte más cara realizada por una artista latinoamericana, pues fue vendida en $8 millones. Primer cuadro mexicano en el Louvre. El reconocimiento internacional de la obra de Frida se inició en la década de 1940 con exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte de Filadelfia. También se dio a conocer en Francia gracias a su amigo y creador del movimiento surrealista André Breton, quien la admiraba profundamente. Su talento, ideales revolucionarios y grandiosa personalidad la llevaron a conocer a grandes pintores de la época como Pablo Picasso y Vasily Kandinsky, con quienes también tuvo gran amistad. A raíz de esto, tomó gran fama y tal como menciona la cadena BBC Londres, su obra titulada Autorretrato El Marco fue el primer cuadro mexicano aceptado en el Museo del Louvre en París, por lo que fue expuesto en una de sus salas en aquella época, algo que sin duda llenó de orgullo a la pintura mexicana. La peor infidelidad que sufrió. Su vida estuvo llena de tormentos. Su amor por Diego Rivera era tan intenso como enfermizo, pues a pesar del daño y sufrimiento que le provocaban las infidelidades de su marido, ella permanecía a su lado. En su diario, Frida plasmó una frase que ha pasado a la historia y manifiesta claramente su sentir por este artista. Yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida, uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro accidente es Diego. Pero justo cuando la pintora creyó a Diego incapaz de cometer otra traición, sucedió lo inesperado. Frida descubrió que su marido la engañaba con su propia hermana, y aunque había tolerado hasta entonces todas las infidelidades, aquel amorío la hundió en la más profunda depresión. Frida y sus amantes. Tras la peor infidelidad de Diego Rivera, Frida puso una condición para seguir a su lado. Su matrimonio sería una relación abierta en la que cada uno podría tener otras parejas. A raíz de ello, Frida comenzó a tener relaciones no solo con hombres, sino también con algunas mujeres, lo que despertaba los celos de Rivera. De acuerdo a diversos historiadores, así como al diario El Universal, entre los amantes de Kahlo se encuentra el líder ruso León Trotsky, quien por cierto, vivió en su hogar durante algún tiempo. En la lista también se encuentra el fotógrafo Nicolás Muray, e incluso se rumora que tuvo un intenso romance con la cantante Chabela Vargas, a quien Frida admiraba muchísimo. Sufrió 4 abortos. Tras el horrible accidente en su juventud,
la artista sufrió 4 abortos, pues su pelvis estaba fracturada en 3 y de acuerdo a diversos diagnósticos médicos, ella no podía tener hijos. Su refugio a esas horribles experiencias era la pintura, arte en el que Frida reflejó el dolor y la amargura de no poder convertirse en madre. Esto se ve claramente en su obra Frida y el aborto, donde se pintó acostada en una cama de hospital bañada de sangre. De su estómago todavía hinchado, se desprenden 6 venas que conectan su cuerpo a distintos símbolos. Entre ellos aparece el feto de un bebé varón, ya que la artista anhelaba tener un niño y aunque nunca lo logró, cuando hablaba del tema se refería a él como el pequeño Dieguito. Ícono de la moda y el rock, actualmente Frida Kahlo no es solo una de las más grandes figuras de la pintura mexicana, sino también un ícono de la moda y todo un personaje en la cultura popular. Su vestimenta típica se ha convertido en referente del folclore mexicano y muchos artistas han tomado inspiración en su característico peinado. Un ejemplo de ello es la cantante Beyoncé, quien honró la memoria de Frida con esa vestimenta. Pero no solo eso, el grupo Coldplay tituló su sencillo Viva la Vida como homenaje a una pintura del mismo nombre. Y como estos, hay muchísimos ejemplos, lo que nos deja claro que sus obras y talento llena de orgullo a todos los mexicanos. Soy Víctor González.